Amigos y hermanos, sean todos muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a examinar algo de las Escrituras. Génesis capítulo 2 en la Biblia. Quien tenga una Biblia a mano y pueda, le invito a abrir entonces la Biblia allí en Génesis capítulo 2. En alguna sesión anterior hemos conversado ya y hemos dicho que el hombre es creación de Dios. Y no cualquier creación ni hecha de cualquier manera, sino como Dios el Padre dispuso, dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El apóstol Pablo va a escribir en la carta a los Colosenses y en el capítulo 1, versículo 15, él va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y va a agregar el primogénito de toda creación. O sea, claramente el hombre tiene una enorme bendición. Primero, ser creado por Dios, pero no ser creado de cualquier manera, sino que ser creado por Dios conforme a la imagen de su bendito Hijo. Cuando hablamos de esta imagen, nunca hablamos de figura física, nunca. Nunca hablamos de tamaño, de contextura, de color de piel o de la forma de su cabello. Hablamos de las cualidades eternas de Dios. Hablamos de su santidad, hablamos de su eternidad, hablamos de la comunión con el Padre, hablamos de la obediencia con que el bendito Hijo agradó en todo al Padre. Hablamos entonces de que el hombre es creado para Dios según el modelo de Jesucristo, el bendito Hijo. De hecho, es tal el amor que Dios el Padre le muestra a esta creación suya que primero, como lo hemos examinado antes, primero pone en el hombre su propia vida. Deposita en el hombre una porción de su espíritu, espíritu absolutamente santo. Esto hará entonces que el hombre y Dios, o Dios y el hombre, puedan tener comunicación permanente. Que no sea difícil para el hombre oír la voz de Dios y por lo tanto entender lo que Dios está demandando. Es hermoso la vida de Dios depositada en este hombre que era su creación. Pero también es muy interesante considerar, hermanos, amigos, el hecho de que dice la Escritura en el capítulo 2 de Génesis, versículo número 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Por favor, observe el orden. Dice que Dios, el Señor, plantó un huerto en Edén, al oriente. Y dice que el Señor puso allí, en ese huerto, al hombre que había formado. Claramente estamos hablando de que Dios le crea, establece una casa para el hombre. El Señor establece, ya veremos, cualidades de esta hermosa casa. Pero el hecho debe guardarlo en su corazón. Dios mismo, Él planta un huerto. ¿Y por qué un huerto y por qué no una construcción? Porque el hombre no necesitaba, bajo las condiciones ambientales en que vivía. La Escritura va a decir luego que no llovía sobre la tierra, sino que salía un vapor que era lo que regaba la tierra finalmente. Entonces, en ese ambiente, Dios lo que hace es crearle un huerto. Usted comprenderá, como algo entiendo por gracia de Dios, que toda la creación de Dios era una cosa hermosa, una cosa preciosa.
todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había ordenado. Sin embargo, lo que hace Dios es establecer un lugar específico, establecer un terreno específico y asignar al hombre que eso sería su casa. Mire el versículo 9, por favor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, observe las cualidades, delicioso a la vista. Esto era una cosa, bueno, así, deliciosa. En el huerto que Dios crea al hombre, Él hace que nazca todo tipo de árbol. Pero dice todo tipo. Por favor, imagínese la variedad de lo que allí había. Y por lo tanto, si era excelente a la vista y dice bueno para comer, entonces lo único o de lo mucho que tenía el hombre abundancia, lo que jamás podía faltarle era como satisfacer su apetito, ¿no? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y como si eso fuera poco, dice, y también el árbol de vida en medio del huerto. En medio del huerto. Y luego, bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si a usted le parece que a esta exquisitez, todavía le falta algo, un adorno, una hermosura o un lugar donde el hombre pudiera recrearse. Entonces, verso 10, y salía del Edén un río, aleluya, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces observe por favor el entorno con el cual el Señor Dios manifiesta su amor, manifiesta su cuidado, manifiesta su atención para este hijo que Él había creado. No lo perdamos de vista. Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen. Y Colosenses 1:15 dirá que Cristo es la imagen del Dios invisible, pero también dice que es el primogénito de toda creación. De hecho, allí mismo en Colosenses, ¿no? El Espíritu del Señor nos va a mostrar cómo es que Cristo es el sustento, el sostén y lo primero de todas las cosas que el Señor había creado. Observe también, por favor, en esta relación de padre a hijo, cómo el padre da instrucciones a este hijo, cómo Dios inicia un proceso formativo de este hijo que Él había creado en su imagen. En el versículo número 15, por favor, versículo número 15, dice, tomó pues, está retomando la idea del versículo 8, cuando dice, puso allí al hombre que había formado. Verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo puso en su casa. Esa es la figura que necesitamos compartir. Lo puso en su casa para que lo labrara y lo guardase. O sea, no creó Dios a un hombre flojo, a un hombre incapaz, a un hombre que debía pasar todo el día observando el aire. Lo pone en su casa en primer lugar. Luego le ordena, establece que debe labrar el huerto con las facilidades que tenía y debía guardar ese lugar. Ese lugar era su casa. Hay una figura muy hermosa en el Cantar de los Cantares, cuando habla de la relación del esposo y la esposa, y le llama huerto cerrado, huerto sellado. Tomada la figura de este lugar que Dios prepara y dispone para el hombre, pero que el hombre debe guardar, que el hombre debe labrar. Ahora bien, en el verso 16 va a decir, y mandó
por favor, la instrucción del Padre a su Hijo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Permítame una exhortación breve. Cuando dice la Escritura, el versículo número 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Agrega dos cosas como comentario, como información necesaria para nosotros. Dice también, dentro de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, dice también, crea el Señor allí, dice el árbol de vida, pero es un árbol claramente predilecto, especial, porque dice que el Señor lo ubica en medio del huerto. No es cualquier árbol, por lo tanto no tiene cualquier ubicación. Este árbol de la vida está puesta en el medio del huerto, de fácil visibilidad, de fácil acceso. ¿Quién no tiene una tendencia permanente a ir hacia el centro de todas las cosas que nos rodean? Y también dice que en medio de todos los árboles deliciosos a la vista y bueno para comer, dice que el Señor había creado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando el Señor manda en los versículos 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted comprenda, por favor, que Dios de su espíritu lo había puesto en Adán. Por lo tanto, la comunicación era muy fácil, la comunicación era muy directa. La vida de Dios y la vida del hombre eran una sola vida. Por tanto, no necesitaba gran explicación Adán cuando el Señor le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ciertamente morirás. Dios el Señor había dicho que quería ser un hombre no de cualquier manera. Él dijo, hagamos un hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero dice que la imagen de Dios es Cristo, el bendito Hijo. ¿Y cómo es que el bendito Hijo agradó al Padre, según nos lo revela la carta a los Hebreos en el capítulo 5, amados hermanos? La carta a los Hebreos en el capítulo 5 va a decir en el versículo 8, hablando del bendito Hijo, dice, y aunque era hijo, dice, no hay duda, pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que el bendito Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, Él requirió vivir tiempo de padecimiento para aprender una cosa sustantiva, el propósito de Dios, que sus hijos fueran obedientes. Y el bendito Hijo de Dios, siendo así el Hijo de Dios, Él mismo necesitó aprender la obediencia, para lo cual tuvo que padecer. Y luego que aprendió la obediencia, luego que aprobó esa materia, dice, fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué buscaba Dios el Padre cuando le dice a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿Qué buscaba Dios?
Formar en Adán, formar en este nuevo hijo la imagen del bendito Hijo de Dios. Aquel hijo que siendo tal aprendió la obediencia. ¿Y cuál era el padecimiento de Adán? Sujetarse a la palabra del Padre. Ser obediente a la voluntad de Dios. Aceptar lo que Dios como Padre en autoridad, en superioridad, estaba disponiendo para él. Un hijo en formación, un hijo que debía aprender la obediencia, así ser perfeccionado y una vez perfeccionado, agradar a Dios el Padre. Lo lamentable es que el hombre recibe la instrucción. Lo lamentable es que el hombre recibe la palabra en esta comunión tan directa que tenía. Luego Dios crea para el hombre una compañera, crea para el hombre una ayuda idónea, así le llama el Señor. Crea para el hombre específicamente, especialmente, crea con sus manos el Señor a esta ayuda idónea. Los antecedentes que no podemos revisar por tiempo, pero usted los puede ver en el capítulo 2. Dice que el Señor trajo todas las bestias del campo, todos los animales, toda la creación de Dios, la trajo frente a Adán para que Adán siguiera trabajando y viera cómo había de llamar cada una de las especies y cada uno de los animales dentro de la especie. Y dice que todo lo que Adán llamó, así fue. Pero agrega el comentario en la Escritura y dice que entre toda la creación no se halló ayuda idónea para Adán. Nada que estuviera a su nivel. Nada que pudiera ser un apoyo, un aporte. Nada respecto de lo cual pudiera esta ayuda unirse al hombre y ser juntos una unidad. Ser una sola carne. No se halló. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace dormir al hombre, toma una costilla, la lleva y dice que de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y luego la trae a Adán. Y como Adán tenía el mismo espíritu de Dios, como Adán compartía la misma vida de Dios, no le fue fácil a él. Una vez que despierta y tiene a Eva allí, no le es difícil. Si me equivoqué, me perdona. No le es difícil a Adán profetizar, entender con mucha claridad, con toda precisión lo que había al lado suyo. Y se da cuenta entonces que lo que había allí frente a él era una parte de sí mismo. Y dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bendito es el Señor, al nivel de que el hombre declara: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Porque del varón, de nuevo, era tal la comunión del hombre con Dios, era tal la claridad en el hombre de lo que Dios hacía o había hecho, que no le fue en nada difícil entender que Dios había tomado a la mujer de su propia estructura, de su propia naturaleza. Entonces él dice: esto es carne de mi carne, esto es hueso de mi hueso. De allí había sido tomado. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, va a ser llamada varona porque del varón fue tomada. Está reconociendo que aquí no hay dos naturalezas, que no hay competencia, no hay enemigos, como se vería ahora en tanto matrimonio. No es que el que grita más, no es que el que tiene más recursos económicos, es el que manda, es el que gobierna, es el que establece cómo se lleva la casa. No es así, amigos y hermanos. Adán dice: esta es una varona porque fue tomada del varón. Entonces, ¿qué hace Dios? El santo Dios de los cielos. Él declara, por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire cómo se prueba esto de la unidad del Espíritu. Mire cómo se prueba esta relación entre Dios y el hombre. El mismo hombre que reconoce que la mujer es carne de su carne, hueso de sus huesos, y que va a ser varona porque él es el varón, entonces dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola carne. Por favor, si usted me acompaña a Mateo 19, quien pueda nomás. Mateo 19, cuando le preguntan al Señor acerca del divorcio, el Señor dice en el versículo 4, dice el Señor Jesucristo respondiendo, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, el que los hizo al principio, dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, Solo que eso era audible a través de la boca de Adán al comienzo, porque no había separación, porque no había diferencia. La vida de Dios estaba en la vida de Adán. El Espíritu de Dios estaba absolutamente activo en la vida, en el cuerpo de Adán. Por eso que él dice, por tanto, dice Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un antecedente que nos va a servir luego. Dice que estaban ambos desnudos. Claro, estaban ambos desnudos. Solo que no se avergonzaban. Era una desnudez que no les avergonzaba. ¿Dónde está la parte lamentable de este entendimiento que el Señor nos da en el capítulo 3 de Génesis? Dicen los primeros versículos que la serpiente era astuta, tan astuta que habló con la mujer. Así de astuta era. Versículo 1, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire cómo el Señor le permite a un animal tener esta capacidad, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entendemos que está haciendo una pregunta muy engañosa. ¿Verdad que usted lo entiende? Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de todos los árboles, lo hemos leído un par de veces. De todo árbol del huerto podréis comer, dijo el Señor. Solo de uno no van a comer. Pero la pregunta es una pregunta que provoca. Es una pregunta que cuando el hombre no está firme en la fe de Cristo, cuando el hombre no le cree plenamente a Dios, cuando el hombre no está dependiendo de la palabra de Dios, entonces se deja llevar por esas preguntas que tienen una segunda intención. Y a veces se cae en discusión, y a veces se cae en comentarios, y a veces se emiten juicios que no son de edificación. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, pregunta la serpiente. Versículo 2, la mujer cae en la trampa. La mujer acepta el desafío. La mujer acepta la provocación y se traba en una conversación, en una discusión con la serpiente. Nada sabio, usted se da cuenta. Nada sabio. Por eso es que será necesario que luego, más adelante en el tiempo, se levante la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Dios en Salomón, para decir, cuidado, 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 la mujer sabia edifica la casa, porque la necia
con sus manos la destruye. Mire cómo muestra falta de sabiduría esta mujer. Y se traba en una conversación con una serpiente. ¿Y qué le dice? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Perdón, ¿cuándo dijo eso Dios? Revise con calma en casa el capítulo 2. ¿Cuándo dijo eso Dios? Entonces la serpiente le dice a la mujer: no moriréis. Una clara contradicción a la palabra de Dios. Un desafío a la voluntad de Dios y a lo que Dios había ordenado a sus hijos. Hijos que tenían que formarse en obediencia para agradar al Padre, como el hijo primero, como el hijo mayor. Entonces la serpiente dice: no moriréis. Ay, ¿quién puede más? ¿Quién sabe más? Si no dice que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios les ha engañado a ustedes. Ese es el punto. Y yo vine para sacarles del engaño. Dios sabe que el día que coman del fruto de ese árbol van a ser abiertos vuestros ojos y van a conocer. Y serán como dioses, dice. Y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Serán como dioses. Esto, hermanos, amigos, esto no deja de ser terrible. Porque mire, el maligno mantiene hoy día las mismas tentaciones que echó a andar en el huerto del Edén, las mismas. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no caen en dependencias? Porque alguien les dijo que si dependían de un pitillo, si dependían de una pastilla o de un polvo determinado, o si consumían tal líquido, o si participaban de tal fiesta, ¿cuántos de ellos no han terminado siendo esclavos de las drogas? Simplemente porque alguien les dijo que si consumían esto o aquello, pertenecían a este o aquel grupo, eran parte de esta o de aquella forma de vida, entonces iban a estar bien, no más problemas, iban a ser libres, que iban a poder vivir otras experiencias. Pero todo es un engaño, ¿cómo no? Cuando Satanás por la serpiente le dice a la mujer: coman de ese árbol y van a ser como dioses, ¿me puede decir qué cosa nueva le estaba ofreciendo? ¿No había dicho Dios al comienzo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? ¿No era el propósito de Dios que el hombre fuera como él? Sin embargo, está presentado de manera tan engañosa, obviamente tan maligna. Aquel que solo busca hurtar y matar y destruir, presenta las cosas de forma tan fáciles a los ojos de hombres y mujeres que no dependen de Dios, que no creen a Dios, que no reciben la palabra y no obedecen a la voluntad del Señor. El maligno les presenta una figura que a simple vista es tan interesante, es tan bonito, que caen con una facilidad lamentable. Lo hizo la mujer allí en el huerto. Consecuencia. Mire lo que provoca en la mujer. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué novedad tiene eso, mi amigo y hermano? ¿Acaso Dios había creado algo que no fuera bueno? No, pero ahora la mujer dice, ella observó que el árbol era bueno para comer. Si llevaba ahí no sé cuántos años, siglos, comiendo y disfrutando de esa bendición. Ahora observa que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¡Qué novedad! Si era creación perfecta de Dios.
Pero además ahora observa que el árbol era codiciable. Mire cómo aparece el pecado. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sabiduría que sabemos en la Escritura es el conocimiento, es la revelación de Cristo. Y Cristo estaba presente en el medio del huerto, en ese árbol que producía vida, en el árbol que daba la vida y vida eterna. Pero la mujer engañada por las palabras de la serpiente se dejó llevar. Y ahora encontró que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, pero además codiciable para alcanzar la sabiduría, la misma sabiduría que Dios había dispuesto para ellos desde la creación, haciéndolos semejante a su bendito Hijo. ¿Y qué hace la mujer? Prontamente, sin obediencia, sin cobertura alguna, sin depender de alguien que esté sobre ella, ella inmediatamente toma del fruto y come. Y luego lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Debo terminar por el tiempo. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Primero, observaron que estaban desnudos. Pero si antes habían vivido por años o siglos desnudos, ahora lo notaron. Ahora sus ojos fueron abiertos. Ahora la gracia de Dios, la gracia, la presencia, la santidad de Dios les había abandonado. Ahora estaban desnudos y se avergonzaron. Ahora empezaron a intentar resolver los problemas por sus propios medios y abandonaron al Señor porque se hicieron delantales con hojas de higuera. Ahora vino el temor a sus vidas y empezaron, cuando oyeron la voz de Dios, empezaron a huir de la presencia de Dios. Ahora se manifiesta una absoluta irresponsabilidad, una falta de afecto por el otro, tanto que cuando el Señor llama al hombre para preguntarle qué ha hecho, le pregunta si ha desobedecido, él culpa a la mujer. Y cuando el Señor habla con la mujer, ella culpa a la serpiente. Y ninguno asume, y ninguno se arrepiente, y ninguno pide perdón. Porque si hubieran pedido perdón, el Señor de los cielos seguramente hubiese tenido de ellos misericordia. Los versículos número 23 y 24 del mismo capítulo 3 van a decir que Dios los tomó y los echó fuera de la casa. Se había cumplido un ciclo lamentable, aquel que Dios había dispuesto el día que coman de ese árbol que Él había señalado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. ¿Qué hace Dios? Una vez que han desobedecido, Él tiene una palabra de maldición para la serpiente, para la mujer y para la tierra por causa del hombre. Y luego mata a un animal, conversaremos de esto pronto, y les hace túnicas. Dios, en un nuevo gesto de amor, aunque habían desobedecido, les prepara túnicas de animales. Pero acto seguido, fiel a su palabra, fiel a su compromiso, acto seguido les toma y les echa del paraíso, les echa de la casa. El hombre había muerto para Dios. Dos cosas ocurren y termino. Dos cosas ocurren. Primero, les echa de la casa, les echa de la casa. No hay más casa de Dios, no comparten más la casa de Dios. Pero en segundo lugar, no estando en la casa, no vuelve Adán y Eva a oír nunca más la voz de Dios, la voz del Padre. Y quiero decirle que eso es de lo más terrible que pueda producirse en todo hombre. Porque Jesucristo dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Y como la vida está en el espíritu, o como el espíritu es el que da la vida,
Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Si no hay palabra de Dios, no hay espíritu. Y si no hay espíritu, no hay vida. El hombre había muerto para Dios. Amigo, si no conoces a Cristo el Señor, si no estás en Cristo, si la palabra de Dios no llega constantemente a tu vida, permíteme decirte que aunque no te des cuenta, estás muerto para Dios. Necesitas venir al Padre para que Él ponga en ti de su espíritu de vida. Hermano, si te has distraído, has abandonado el camino, has dejado de amar al Señor, has dejado de hacer según la palabra de instrucción de Dios, si estás llevando tu propia vida y tomando tus propias decisiones, permíteme decirte una vez más, estás saliendo de la casa o has salido de la casa. Y si no estás en la casa, estás muerto para Dios. Vuelve pronto. Acércate pronto, atiende la voz de Dios, porque en su palabra hay vida y vida eterna. Clamo a Dios para que Él trate con sus almas y les bendiga y puedan volver a la vida de Dios en Cristo, su amado Hijo. El Señor les bendiga.